Y vamos a centrarnos en nuestra charla de emociones y enfermedades, el por qué nos enfermamos, ¿cierto? Y es que vamos a hablar de cómo nos afectan las emociones y hay varios tipos de heridas. Aquí quiero hablar de algunas heridas, por ejemplo, de las heridas que adquirimos a los 3 años en nuestra infancia, ¿cierto? Que son heridas profundas y que realmente nos marcan ya de adultos. O hay heridas del alma también, o heridas que vamos adquiriendo a medida de nuestras experiencias de vida. Aquí lo importante es crear conciencia del por qué esas emociones hacen que yo me enferme en determinado órgano. Y vamos a aprender eso, vamos a aprender el por qué. Pero aquí lo importante es que cada uno nos sintamos empoderados y no víctimas de lo que nos ha pasado. Lo que nos ha pasado simplemente son experiencias de vida que nos ayudan a desarrollar, ¿cierto? Estas pruebas. Esto es una escuela realmente, la vida es una escuela donde aprendemos a ser mejores cada día, todos para nuestro bien. Pero cuando vamos acumulando esta serie de experiencias, nos vamos dando cuenta y vamos creando la conciencia. Y ahí entramos a sanarnos a nosotros mismos. ¿Qué es una enfermedad? Es una alteración del organismo creada por una emoción no atendida. Para mí una enfermedad es un maestro, es un llamado de atención, es que el cuerpo realmente habla, realmente te está diciendo dónde debes poner cuidado y qué debes mejorar. Eso es realmente la enfermedad. Y las emociones, pues es un conjunto de reacciones orgánicas que experimentas una persona con ciertos estímulos externos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vemos algunas emociones, algunas heridas, perdón, de la infancia y ya en la edad adulta, cómo nosotros, por qué nos comportamos de esa manera, por qué yo soy así, por qué reacciono ante ciertos episodios o ciertos espacios, ¿por qué? ¿Por qué reaccionamos así? No todos tenemos la misma herida, pero absolutamente todos tenemos una herida que debemos trabajar. Por ejemplo, cuando somos niños, la humillación en la escuela, por ejemplo, un niño que ha sentido bullying o que de pronto un profesor lo pasa al tablero todo el tiempo, lo ridiculiza, sus amiguitos también se burlan de él. Generalmente es un adulto que es tímido o es el caso contrario, una persona prepotente, porque es como un escudo que se pone, ¿cierto? Para protegerse, es un escudo. Entonces uno dice, ay, pero esta persona, ¿por qué es tan prepotente? Tiene una herida. Y ahí nos volvemos más sensibles con los demás y nos volvemos más compasivos, porque entendemos que todos tenemos una herida de infancia o una herida del alma, ¿cierto? Ausencia de los padres, aquellos que no nacieron, que sus padres se separaron, se divorciaron, o bueno, pasó cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Cuando son adultos, generalmente tienen problemas para entablar relaciones duraderas, relaciones sólidas y relaciones verdaderas. Otro ejemplo, sentirse rechazado, entonces huir de los demás, se vuelve solitario, ermitaño, son personas que son muy frías y muy en su mundo. Y ahí traigo a colación que por eso debemos ser muy compasivos y muy empáticos con las personas. Yo recuerdo que yo estaba más o menos en octavo grado y a mí me caía mal una niña que todo el tiempo llegaba con la cara fruncida. Entonces todos éramos muy alegres, jugábamos, ella era muy solitaria, ya viendo esta herida era muy solitaria, era muy esquiva, todo le molestaba y realmente nos caía mal a muchas de las personas que estábamos ahí con ella. Cuando nos graduamos, ella en su fiesta de graduación eh, soltó lo que estaba viviendo en su infancia, que era que su padre abusaba de ella. Cuando nosotros, o sea, cuando yo, porque estoy desde mi experiencia contándoles, cuando yo me di cuenta de lo injusta que había sido al sentir y a rechazarla porque era una niña rara, porque era una niña que estaba todo el tiempo triste, pues yo no,
no entendía por qué era así y entender que era una niña que sufría abuso sexual por su padre, comencé a ser empática, comencé a decir, pucha, yo no voy a volver a juzgar a nadie porque tú no sabes con qué herida o con qué sufrimientos que está teniendo esa persona, ¿cierto? Entonces ahí es donde debemos ser empáticos y compasivos con los demás. Y bueno, acá hay una serie de heridas, vamos viendo estas heridas, por ejemplo, de infancia. Ahorita vamos a hacer un ejercicio que me gustaría que tuvieran papel y lápiz para que aprendiéramos cómo leer nuestras emociones y hacer la comparación con nuestra enfermedad, ¿cierto? Las emociones y las enfermedades. Según la medicina tradicional china, hay emociones que pueden afectar ciertos órganos o funciones. Esto está validado pues por gente reconocida, por neurocirujanos, por la ciencia. Esto no es algo esotérico que no diga, ay, no, es que las emociones, no, esto está comprobado y se los voy a demostrar aquí. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza disminuye el sistema inmunológico y da predisposición a enfermedades respiratorias y digestivas. Hace 2 años mi madre falleció de un cáncer de colon muy fuerte y por eso a mí me apasiona este tipo de temas porque soy muy activa buscando información, entender por qué le dio el cáncer, entender por qué ese proceso, cómo lo vivió, cómo lo vivimos la familia, porque no es solo el paciente, es toda la familia que se involucra realmente en su ser querido, ¿no? Entonces, eh, por eso es que tengo como esas ganas de querer también ayudar y de dar un poquito de información que nos ayude a todos. Entender. Por ejemplo, cuando mi madre murió, yo ese año del duelo, el duelo es un proceso, ¿no? No puede decir, no, voy a durar 1 año, 2 años, no, es un proceso que tú tienes que ayudarte. Porque aquí no es que el médico me va a solucionar el problema de mi enfermedad o el doctor me va a dar una pastilla, no, acá es entender y hacerse cargo de uno mismo y de mi sanación. Soy yo la que me voy a sanar, no me va a sanar el médico ni me va a sanar una pastillita. Soy yo la que voy a averiguar por qué estoy enfermo y por qué tengo que mejorar, ¿cierto? Cuando yo estaba en este duelo, obviamente tenía un dolor profundo, un dolor que, bueno, las personas que han perdido seres queridos saben el dolor tan horrible que se siente. Por más que yo fuera consciente de que si yo sentía esa tristeza me iba a enfermar, igual la sentía, era mi proceso. Pero me dio 8 veces gripa, porque la gripa es un llanto interno, además de que estás llorando físicamente porque estás triste, y es tal el dolor que no lo puedes como dejar salir, que es lo que tú quieres, el cuerpo que hace, el cuerpo lo quiere dejar salir y lo que hace es el fluir pues el fluido de mocos, de lágrimas, de todo lo que conlleva una gripa, ¿no? Que es llanto interno. Entonces, toda emoción está relacionada con una enfermedad, se somatiza. ¿No? Ejemplo, la ira y la frustración afectan el hígado. No sé si han escuchado cuando dices que está hecho un hígado. Pues claro, porque es que ahí está la ira. Ahí empiezo yo a, a generar esa emoción y afecto el hígado y la vesícula biliar. Toda esa parte de nuestro cuerpo o tensión muscular está relacionado con la ira. ¿No? Todo lo que callamos se convierte en síntoma. Debemos ayudarnos, debemos sacar esas. Entonces, si yo tenía gripa, si yo tenía tristeza, pues claro, lloro si tengo que llorar, porque yo no les estoy diciendo aquí es que no hay que cancelar la emoción, no, hay que vivirla, transmutarla, pero conscientemente de que si yo vivo esa emoción 1 año, 2 años, me voy a enfermar. Si yo sigo odiando a mi exmarido, al jefe, por 2 años consecutivos, me voy a enfermar. Por eso es que es sano hacer cambios. ¿No? Entonces, todo síntoma que se calla explota en una enfermedad. Hay que soltar, hay que transmutar. Les voy a hablar de una persona que me encanta, es el doctor Hammer, es un médico, científico, cirujano, neurocirujano, o sea, el tipo tiene como 5 carreras
con rama de la medicina, hizo un descubrimiento maravilloso, también por su historia de vida. Les voy a contar un poco para que entiendan por qué llegó a este descubrimiento. El doctor Hammer tenía un hijo, su esposa, y estaban compartiendo con unos amigos en un yate. Estaban compartiendo, estaban tomando, comiendo, bueno, la estaban pasando súper rico. De pronto el hijo dijo, me siento cansado, me quiero ir a dormir. Y se retiró a dormir. Resulta que un yate vecino, había un príncipe y tenía un arma. Y el tipo empezó a disparar a lo loco. Una de esas balas impactó al hijo del doctor Hammer. Ellos salieron corriendo para el hospital, el chico quedó 6 meses en coma y al final fallece, luchando por su vida. Obviamente para su esposa y para él esto es un impacto muy grande, muy fuerte, que es muy difícil de soltar, cómo gestiono este dolor, ¿sí? Entonces, la esposa empezó a tener varios cánceres, a presentar varios cánceres en su cuerpo, en determinadas zonas, sobre todo en la zona reproductiva. Tuvo cáncer de ovario, al final la señora muere de un cáncer de seno, ¿no? Y el doctor Hammer, que nunca había tenido cáncer, que nunca había tenido nada, somatiza un cáncer de testículo. Él dice, acá hay algo, aquí hay una relación que tengo que investigar. Él saca unas historias clínicas de algunos de sus pacientes con los mismos tipos de cáncer, de seno, de testículo, de todos estos del sistema reproductivo, y empieza a preguntar su historia. Empieza a relacionar y empieza a hacerles unos escáneres cerebrales que acá les quiero mostrar, ¿sí? Donde se ve el impacto, es lo que descubrió, y esto fue en el año 81, donde descubrió que un tipo de conflicto tan impredecible como un enfado, un divorcio, una pérdida de un hijo, de un padre, sí, una separación abrupta, muchas veces ocurre en nuestra parte psíquica, ¿cierto? Después afecta el cerebro. Y aquí vemos, por medio de escáner, el cómo se dio cuenta del impacto. Cuando hablaban del mismo conflicto, se ve una especie de diana en el cerebro, ¿cierto? Y en el órgano correspondiente, que ahorita les voy a decir por qué es correspondiente, también se ve el mismo choque. Entonces él dijo, esto no es una emoción que está bien procesada, digámoslo así. Eso es una enfermedad, ¿no? Él dice que las enfermedades se pueden curar cuando la persona se ayuda de manera psicológica y emocional. ¿Por qué? Porque listo, esta persona tiene un cáncer de seno. Va a la medicina tradicional, le hacen quimioterapias, le mandan los medicamentos, pero esta persona está sufriendo algo emocional. Entonces hay que tener ayuda emocional, un terapeuta que le ayude a entender, ¿sí? Porque nosotros somos inconscientes, ay, no le dio cáncer, pero pues bueno, dice, no, me va a morir o va a pasar algo, pero no entras en conciencia, que es lo que les quiero dejar, de por qué dio ese cáncer. ¿Por qué la esposa del doctor Hammer murió de cáncer de mama? Porque era su hijo. Porque generalmente los cánceres que son de mama, de útero, es o porque mi pareja se fue o se murió, o porque mi hijo, el clan, la tribu, hay un dolor ahí, ¿cierto? Entonces, hay un dolor ahí que hay que procesar. Él después, cuando hizo este descubrimiento, se sanó del cáncer de testículo, con todo el proceso de ayuda tradicional y de ayuda emocional, que es bien importante, ¿no? Cuando el médico, perdón, nos da un diagnóstico, no nos dice generalmente el origen de la enfermedad. Entonces usted tiene SIDA, leucemia, es un diagnóstico, ¿cierto? Pero realmente tú dices, no, pues me voy a morir. Es lo primero que uno piensa, me voy a morir. Pero realmente, si tú tienes ayuda emocional, psicológica, llegas al origen de esa enfermedad y empieza el proceso de sanación, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí se ve claramente cuando sufrimos un conflicto, se ve ahí claramente en la imagen, ¿cierto? El choque emocional afecta un área específica del cerebro,
y del órgano correspondiente. Yo les hice una serie, vamos, porque yo sé que esto es bien interesante para todos. Nos gusta saber, ay, el cáncer qué significa o cuál es la herida emocional. Dependiendo del órgano, tiene un significado, un porqué, ¿cierto? Hablemos del cáncer. Entonces, ¿el cáncer qué es? Es una herida profunda, un dolor, un resentimiento, un odio, un secreto profundo que te carcome y literalmente te empieza a carcomer el órgano. En este caso, la esposa del doctor Hammer era su hijo, entonces afecta lo que es la mama y hubiera podido también morir de un cáncer de útero. Generalmente los cánceres de úteros es cuando las mujeres no nos sentimos amadas por las parejas, genera un cáncer de útero. Cuando es la mama es un padre, una madre, un hijo, y casi siempre es así. ¿No? Yo les puse aquí una afirmación, ¿por qué? Yo me casé muy joven y tuve un matrimonio bastante conflictivo, él era un poco celoso, impresionantemente, y bueno, tuvimos un proceso y hubo un divorcio, ¿cierto? Yo terminé realmente odiándolo, no lo quería ver ni en pintura, yo lo veía y a mí me dolía el estómago, por eso empecé a sufrir del colon. Cuando mi médico me dijo, si tú no mejoras tu alimentación, según el médico, te va a dar un cáncer de colon. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo decía, no, Dios mío, esto es algo más serio, esto es porque yo de verdad no estoy procesando algo, no estoy escuchando a mi cuerpo. Ahí es cuando alguien me recomendó una terapeuta. Fui 2 veces y ella me dijo, dale, tú puedes hacerlo. La manera de procesar las emociones es teniendo conciencia de ellas. Y me recomendó un libro de Luis Hay que se llama Usted puede sanar su vida. Si se lo pueden leer, maravilloso, es un libro que a mí de verdad me ayudó bastante en mi proceso de perdón, ¿cierto? Y con mi órgano correspondiente. Ella igual de niña sufrió violación por parte de su padrastro, del papá, abandono, de todo. Y ya más grande adquirió un cáncer de útero, no se sentía amada, no se sentía respetada, se sentía violentada, entonces tuvo un cáncer de útero. Ella se pudo sanar con buena alimentación, haciendo ejercicio, y ella ella es muy conocida por tener afirmaciones. Afirmaciones no solo es comer bien y hacer ejercicios, también qué me estoy alimentando, con qué pensamientos me estoy alimentando. Es muy poderoso nuestro pensamiento interno. Entonces ella tiene una serie de patologías y hay una afirmación. En este caso el cáncer, por ejemplo, dice, perdono con amor y me desprendo de todo el pasado. Soy capaz de expresar lo que soy, lo que llevo y ser aceptado porque me acepto a mí mismo. ¿Cierto? Esa es la afirmación. Otra, por ejemplo, veamos cólicos. Hay mujeres que sufren de cólicos menstruales, que es que me llega y es normal que tenga cólicos. No es normal que nosotros estemos enfermos. No es normal. Eso es una creencia que nos pusieron nuestros abuelos. No sé, al pasar la vida uno cree que darle gripa es normal. No es normal. Cuando empecemos a crear conciencia sabemos que no es normal. Lo normal es estar sanos. Lo normal es andar tranquilos, felices. Claro, hay cosas externas que nos mueven el piso, pero yo soy el dueño de mi vida y yo sé cómo debo reaccionar ante ciertos conflictos externos. Entonces, el cólico es una irritación mental, ¿cierto? Entonces me siento mal, muchas mujeres rechazan, ay, me va a llegar, ay, me llegó, ay, qué jartera. No, es un proceso natural, es una limpia de nuestro cuerpo femenino, es amarnos y aceptarnos como dejamos de sufrir de cólicos. ¿No? Entonces, impaciencia, fastidio con el medio, te ves obligado a realizar lo que hasta ahora no te atreviste. Entonces, todo te parece hartísimo porque te llegó. No, hay que aceptar. Afirmación, solo respondo al amor, a los pensamientos de amor, todo está en paz. Y así sucesivamente, por ejemplo, acá hay más. Hay unos que son, por ejemplo, el Alzheimer. Deseo de abandonar el planeta, incapacidad de enfrentar la vida tal como es. Entonces me desconecto, quiero olvidar, ¿cierto? O un choque muy fuerte que quiero olvidar. O sea, eso es el Alzheimer.
Afirmación, la recta acción del proceso de la vida se da en el momento adecuado. El asma es un amor sofocante, un amor, digamos, tóxico, incapacidad de respirar solos, sensación de ahogo, de llanto suprimido, dificultad al dar y al recibir, relación asfixiante, ahogando, me estoy ahogando. Esa es la emoción. Y por algo se somatiza el asma. Afirmación, opto por ser libre y hacerme cargo de mi propia vida. ¿Cierto? Y aquí hablamos, por ejemplo, del estrés y la ansiedad. El estrés, los síntomas del estrés pueden manifestarse tanto a nivel psicológico, físico y emocional. Emocional, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, el nerviosismo, estado variable del estado de ánimo, perdón la redundancia, pensamientos, por ejemplo, el excesivo temor al fracaso, excesiva autocrítica, todo el tiempo me estoy criticando, me estoy dando palo. Por eso es tan importante nuestro diálogo interno, porque sí nos afecta. Y ahora, todo el mundo habla del estrés, pero nadie sabe qué realmente es estrés, ¿cierto? Tú no te tienes estrés. Te salió un orzuelo, eso es estrés. No puedo dormir, eso es estrés. Pero ¿qué es el estrés? Es todo esta comunicación que tengo conmigo mismo, este miedo. Entonces ahorita, como estamos todos encerrados y estamos con el COVID que nos viene aquí a la puerta, todos tenemos estrés. ¿Qué hace el estrés? Baja el sistema inmune y nos abre cabida para enfermar. Eso es el estrés. Por eso es que todo tiene una vibración. Yo tengo una vibración, tú tienes una vibración, los alimentos tienen una vibración, los animales, las plantas tienen una vibración. Los virus tienen una vibración, como por ejemplo el COVID tiene una vibración del 5.5 Hz. Si yo bajo mi ánimo, mi vibración, pues él tiene la capacidad de entrar a mi sistema, ¿cierto? Pero si yo estoy con una vibración más alta, es muy difícil que nos enfermemos, realmente es muy difícil. Vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Para que aprendamos a saber cómo podemos gestionar las heridas. Entonces, si tienen papel y lápiz, por favor, eh, hagamos este ejercicio que es bien interesante porque nos ayuda a localizar cuál es nuestra herida. A veces no lo sabemos. Realmente no sabemos a veces cómo, por ejemplo, somos celosas. ¿Por qué somos celosas? ¿Por qué? Querer entender eso es bastante interesante. Entonces, las heridas del alma son abandono, rechazo, injusticias, traición, humillación. Muy parecidas a las de la infancia, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a una situación cercana, reciente, ahorita que estamos todos en casa, que hay tanto roce o conflicto familiar, digámoslo así, en algunos hogares. Describe una situación que te ocurrió. Por ejemplo, discutí con mi pareja, discutí con mi mamá, con mi hijo, con mi amiga, bueno, no sé, voy a ver. La situación que hayan tenido, escríbanla, por favor. ¿Listo? Vas a analizar y a sentir qué fue lo que viviste en ese momento. Angustia, temor, rabia. ¿Qué emoción viviste en esa situación? Escríbela al frente. ¿Qué emoción viviste en esa situación? Ahora, vas a escribir en qué parte del cuerpo sentiste esa emoción. ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿En el corazón? ¿En la cabeza? ¿En dónde? ¿En dónde sentiste esa emoción por ese conflicto? Por ejemplo, si es miedo, entonces ustedes dicen, pregunta, ¿de qué tienes miedo? ¿O de qué tienes rabia? ¿O de qué tienes
esa sensación que escribiste. Ejemplo, a quedarme sola, a que no regrese, no puedo estar sola, dependencia, ¿sí? ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes rabia? ¿De qué tienes angustia? Escribe, ¿por qué? ¿De qué tienes miedo? En este ejemplo que di, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí, ¿de qué tienes miedo? Entonces, el ejemplo es a quedarme sola. En este caso, está activa la herida del abandono. Entonces, vamos a ir a la infancia. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste lo mismo? Ejemplo, a los 9 años que mi papá se fue del hogar. ¿Mm? Vayamos a la infancia o a la adolescencia. ¿Cuándo sentiste eso mismo que estás sintiendo en este momento? Y ahí comprendes que tu herida infantil te lleva a repetir una y otra vez las mismas situaciones para que tomes conciencia de que es una herida vieja que necesita luz para sanar. Cuando, por ejemplo, en este caso, el padre se fue del hogar, entonces ahora lo vivimos con la pareja, ¿sí? Tengo miedo a que se vaya. Entonces le soporto cualquier cosa para que no se vaya, hasta lo mantengo, no sé. Bueno, hay tantas situaciones que a veces soportamos para que no se vaya, porque si se va, me muero y nadie se muere por eso. Hay que aprender a amarse a uno mismo, ¿no? Para procesar esto. Pero fue una herida de niña y cuando tu papá se fue, sentiste lo mismo, esa angustia, ¿por qué se va mi papá? No lo comprendo, pero eras una niña o un niño que no comprendía por qué ese papá se fue, pero ahora de adulto tú te empoderas y sabes que es esa herida. Entonces lo procesas y te ayudas, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros podemos ayudarnos a entender la emoción que estamos sintiendo. Entonces, cada vez que llegue esta situación y detone esta herida, vas a entrar en conciencia de tu proceso, de tu vida, de tu experiencia. Lo gestionas dentro de ti y te das el permiso a ti mismo de sanar, de actuar de manera diferente. Entonces, si mi pareja se va a ir y todo el tiempo me amenaza con que se va a ir, perfecto, mira, si realmente no estamos viviendo en armonía, esto no es un hogar que todo el tiempo estamos en conflicto, yo creo que es lo mejor una separación o hablar y a tener límites. Es muy bueno tener límites. Si tú me sigues diciendo que te vas a ir, vete. Ya no te voy a drogar, no te voy. Entonces entras en conciencia de que es una herida que tuviste desde tu infancia, pero tú ya te posicionas en el nivel de adulto y lo gestionas, ¿ves? A eso es que quiero llegar. Ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, pues ya no lo hagan, pero si quieren, o si quieren hacerlo, súper especial también. Aquí la rabia, ya es la emoción. Entonces aquí ya sabemos que siento rabia. Entonces la rabia siempre nos indica que tenemos alguna insatisfacción personal, algo no resuelto, que incluso puede venir desde la infancia, generalmente. Para descubrir su origen real sería conveniente observar en qué situaciones aparece la rabia, ¿cierto? Entonces, ¿en qué situaciones que yo me vuelvo colérico? Para aprender a gestionarla y descubrir qué hay detrás, te dejo unas preguntas. ¿Ante qué estoy reaccionando? Aquí escribes detalladamente qué ocurrió, a qué estás reaccionando, por qué, si es que yo voy manejando y una persona me cierra, entonces siento que lo voy a matar, porque es que, ¿por qué me cerró? O sea, entender por qué reaccionas de esa manera cuando uno dice, bueno, me cerró, lo que siga, porque me pongo a quemar neuronas, a enfermarme, a acelerar mi corazón, a gestionar toxinas en mi cuerpo, porque lo único que hacemos cuando sufrimos es dañar nuestro cuerpo, envenenarlo con odio, con tristeza y generar toxinas. Realmente eso es lo que hacemos. Por eso nos enfermamos, ¿cierto? Entonces, tercero, ¿a qué tengo que ponerle límites? Lo que decía ahorita con la pareja. Mira, si tú me vuelves a faltar al respeto, si tú vuelves a decir que te vas, vete. Ya, no más.
te vas tranquilo, yo me voy tranquila y cada quien en su casa, tranquilos, en armonía, porque no hay como vivir en paz, vivir en armonía, vivir tranquilos, eso es salud, salud mental, psicológica, emocional, física. O sea, no hay posibilidad de que no podamos vivir tranquilos, porque tras de que el mundo está caótico afuera, y tras de eso llego a mi casa, que se supone que es mi protección, mi hogar, y encuentro un ambiente más tóxico del de afuera, no, eso no puede ser posible. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer y no me atrevo? Alguien me lo impide, generalmente la rabia es algo que no puedo sacar, entonces me reprimo y siento todas esas emociones coléricas. Entonces, ¿qué hay detrás de mi rabia? ¿Qué es lo que me pone así? ¿Cómo me hago cargo de esto? ¿Qué me estoy obligando a hacer que no quiero? Esas son las preguntas que nos llevan a entender por qué reaccionamos así. ¿Lo puedo soltar? ¿Cómo lo suelto? O sea, ¿cómo hago para ya no tener esa rabia que me genera cuando la persona me cierra en el carro? Respiro y dejo que se vaya, ¿para qué? Ahí yo alegando sola en el carro, ¿para qué? Entonces, pues, váyase tranquila. Él ni siquiera se dio cuenta que te cerró. ¿Ves? Esas son cosas que uno dice, bueno, sí, tiene razón, ¿para qué me enfermo? ¿Para qué le mando a mi cuerpo toxinas? Entonces, ponga más bien musiquita y cambie el estado mental. La rabia puede estar relacionada a cosas que te obligas a hacer y que no quieres, que no te das permiso para hacer lo que dicta tu corazón, porque nos enseñaron a que teníamos que ser buenos, nos enseñaron a ocuparnos de ser felices. Por ejemplo, aquí, entonces yo, por ejemplo, no sé, me da rabia que mi jefe me mande todo el tiempo y que me la monte. Entiendo qué fue lo que pasó en mi infancia, entonces en mi infancia el profesor me la montaba. El profesor era que hiciera esa tarea, o era, por ejemplo, matemáticas, llegaba, yo tenía un profesor, eso me pasó, ¿verdad? Yo tenía un profesor de trigonometría, llegaba, me miraba y me decía, Sandra, el tablero, todos los días que teníamos matemáticas. Y mi estómago se dañaba, sentía rabia, porque yo decía, este tipo me la tiene montada, qué tipo tan... Y le cogí rabia a las matemáticas y no quería estudiar. Y, y yo después me di cuenta cuando mi jefe me mandaba y me mandaba, yo decía, ¿por qué me da rabia si es mi trabajo? O sea, así sea de la manera en que él me lo diga. Es su problema cómo habla, pero yo cómo lo gestiono, yo cómo me hago cargo de esa rabia. ¿Ves? Entonces, algo muy bueno, hacer ejercicio. Cuando yo me separé, les hablo solo de mi experiencia de vida, yo me metí al gimnasio y yo me metí a kickboxing porque yo quería pegarle a una pera, a esa pera que está ahí, darle duro y sentir que era mi ex, pero estaba desfocada toda esa ira y toda esa rabia. Eso es bueno hacerlo porque es su terapia. Y ya, terminas cansada de darle a esa pera, respiras, vas y te duchas, comes algo rico y a dormir. Pero ahí estás sacando esa energía, la estás direccionando a soltar. Bueno, entonces practica boxeo, corre. Cuando es rabia, es bueno hacer actividades de alto impacto. No yoga, porque pues uno con rabia y colérico haciendo yoga, calcula que el yoga te genera cierta, digámoslo, cierta disposición a estar tranquilo, ¿no? Entonces respira y haces las poses. Es muy fuerte el yoga, a pesar de que te pareciera muy tranqui, porque es tranqui, es de respirar y hacer poses, pero es fuerte, o sea, te genera bastante capacidad física para hacer una pose de yoga, perdón. Pero no, en este caso es muy tranqui para gestionar la rabia. Entonces, pégale una pera, haz un dibujo aquí, se hace un dibujo de tu rabia y rómpela después. O sea, tienes que transmutar esa rabia. Lleva un diario para escribir tu estado emocional y ahí vas entendiendo el por qué tú te comportas de la manera que te comportas. Mientras más te hagas preguntas y observes tus estados emocionales, más te conoces a ti mismo y más oportunidades tienes de sanar. Claro, es que como mi profesor me la montaba a mí, entonces claro, mi jefe me dice algo, entonces yo lo asocio y siento lo mismo que sentía cuando el profesor me pasaba el tablero, no, qué artera, qué injusto, porque solo a mí, o sea, ¿ves? La víctima. Pero ya, yo de grande digo, mi jefe me está mandando, mi jefe, bueno, hagámoslo sí, me la tomo suave para respirarla, para no pasarla mal, porque si tú le pones resistencia a esa rabia, pues la vas a pasar mal. ¿Qué más te va a llegar? ¿Por qué? Porque es un
maestro de vida. Cuando pasas esa prueba, ya no te molestan en ese estado. Bueno, entonces vamos a ver ahora, después de caer, de entrar en conciencia de por qué me enfermo, de por qué la emoción, vamos a saber cómo sanar, ¿cierto? Vamos a ver una serie de técnicas que nos ayudan a sanar. Entonces, primero que todo es, de lo que les he hablado desde el comienzo, es tomar conciencia. Es muy importante nuestra sanación, un cambio positivo, ¿cierto? ¿Qué genera esto? La aceptación de mi cuerpo empieza a sanar cuando nos perdonamos, cuando aceptamos y cuando dejamos fluir. Entonces entro en conciencia de mi emoción, la respiro, la siento y empezamos el proceso de perdón. Hay un proceso, pero aquí yo quiero decir algo porque es que a uno le dicen, cuando yo estaba gestionando pues mi divorcio y todo, perdónalo. Yo decía, bueno, sí, tengo que, pero ¿cómo perdono? O sea, que alguien me diga cómo lo perdono porque es que no lo podía perdonar. Entonces, un ejercicio muy bonito es, como todos tenemos una herida de infancia, ¿cierto? Ver a esa persona como cuando era un niño. ¿Por qué actúa de la manera que actúa? Porque su papá le pegaba, porque veía que su papá era un machista que le pegaba a su mamá, tenía 1000 mujeres. Entonces este tipo es tan celoso, tan protector que él cree que así se tratan las mujeres. No tiene ni la culpa, era un niño asustado viendo a su padre actuar de esa manera. Entonces empiezas a sentir empatía por esa persona y empieza un proceso de perdón. ¿Mm? Las malas actitudes y las emociones negativas son lo que generan malestar a nuestro cuerpo. Entonces ellos ya está clarísimo, ¿cierto? Entonces un desequilibrio emocional se somatiza. Ya entendiendo esto, pues ya nos vamos a ayudar, ¿cierto? Debemos ir a nuestro interior para poder sanar. Realmente esto es puro ejercicio interior. Entonces es escribir qué sentí, por qué sentí, cuándo lo sentí, cómo lo sentí, todo eso. Todo el ejercicio que hicimos ahorita. Así sea una enfermedad incurable, ¿cierto? La enfermedad nos centra en el aquí, en el ahora y nos sacude para dejar una enseñanza. Lo que les decía, la enfermedad es un maestro, es un llamado de atención, es decir, ¿por qué me duele ahí? ¿Por qué cuando yo peleo, por ejemplo, en nuestro cuerpo, la parte izquierda es nuestra parte femenina y nuestra parte derecha la masculina? Cuando a mí me duele la rodilla izquierda, por decir algo, entonces, ¿con quién? ¿Por qué me duele la rodilla? La rodilla es doblegación, es orgullo, entonces no me doblego ante nadie, no me arrodillo. O sea, creen que todos incluso estos dichos son reales. Entonces no me doblego ante nadie, el orgullo. ¿Con quién peleé? Con alguna mujer, ya sea mamá, amiga, prima, hermana, o sea, con alguna femenina para que me esté doliendo mi rodilla izquierda. Cuando tú entras en conciencia, respiras y haces un proceso de sanación, la rodilla deja de doler. Esto en un síntoma así como un dolor, una molestia, pues ya un cáncer y eso ya es un proceso más largo, ¿no? Entonces, técnicas de sanación, por ejemplo, el Reiki, por ejemplo, yoga es una técnica de sanación maravillosa porque te estimula pues la parte espiritual, mental y física. Sanación cuántica, la acupuntura, la quiropraxia, masajes, la hipnosis, bueno, todo lo que con lo que nosotros, cada uno vibre, esos son ayudas, ¿cierto? Pero hay uno en especial que a mí me gusta, que es la meditación. Y ahorita les voy a decir los beneficios de la meditación. Además de eso, obviamente una alimentación adecuada, lo que les decía de las vibraciones. Los alimentos también tienen vibración. Las frutas, las verduras tienen una vibración altísima. Los chitos, la Coca-Cola, pues no, imagínense la vibración que tiene, son tóxicos, incluso con la Coca-Cola yo puedo limpiar la chapa y que adivina. O sea, ¿qué nos están diciendo? Es que nos muestran realmente qué es lo que estamos dándole a nuestro cuerpo. Si la Coca-Cola limpia la chapa oxidada de hace años, imagínate lo que le hace a mi organismo, a mi estómago, a mi intestino, lo daña, lo descalcifica, es una mano de azúcar. Incluso los jugos naturales no son buenos, porque es mejor comerse la fruta, estás recibiendo todas las vitaminas, pero cuando tú lo conviertes en jugo, lo que haces es convertirlo como una Coca-Cola, pura azúcar. Entonces, la alimentación es clave en nuestro proceso de sanación. Hacer ejercicio es muy recomendable. Obviamente, cuando tú haces ejercicio, generas unas
sustancias benéficas para tu organismo. Lo mismo cuando sientes rabia o sientes emociones negativas, generas toxinas. Entonces todo esto eh, tiene un impacto bastante importante en nuestro cuerpo. Entonces es muy recomendado la meditación, que es realmente respirar, ¿cierto? Hacer ejercicios de respiración. Entonces entro en conciencia, respiro, uno, dos, estás centrado en la respiración, no es más. Bueno, tienes que tener un ambiente adecuado, estar tranquila, no dejar la leche en el fuego ni el arroz para que se queme, para que yo no esté tranquila y no pueda respirar tranquila. ¿Cierto? Porque entonces la mente empieza, ay, el arroz, ay, se va a quemar, ay, la leche, ay, va a llegar mi esposo. No, traten de hacerlo de una manera que apenas se levanten o apenas se vayan a dormir. Cuando está comprobado científicamente que de 5 a 10 minutos nomás que la gente, pues la persona medite, tiene cambios maravillosos en nuestra salud. Se conectan nuevas neuronas. Voy a hablar de este doctor, el doctor Mario Alonso Puig, que es una persona a la cual admiro, es un neurocirujano español. Él es neurocirujano de la Universidad de Harvard. Tiene unas conferencias riquísimas, o sea, es súper rico escucharlo porque él explica de una manera fácil, maravillosa de entender pues todo el funcionamiento cerebral. Entonces él dice, por ejemplo, que cuando uno estudia la neurociencia afectiva, se ve que las personas que se sienten, por ejemplo, impotentes, tristes, deprimidas, sin esperanza, no tienen el mismo riego cerebral que una persona que se siente con ánimo, con ganas de salir a comerse el mundo, que de pronto, bueno, sí, hace una meditación, después hace ejercicio, se come un buen desayuno, una buena fruta, un buen yogur natural, o sea, se quiere, ¿cierto? Estas personas tienen un alto riesgo cerebral. ¿Y qué pasa aquí cuando tenemos en las zonas prefrontales? Son muy esenciales para la memoria, el aprendizaje. Imagínate esto tan importante. Cuando nosotros tenemos hijos que los estamos regañando todo el tiempo, entonces ellos se ponen tristes, se frustran, se sienten mal, en el colegio les hacen bullying. Estos niños no es que sean brutos, estos niños es que están sintiéndose emocionalmente muy tristes, violentados, entonces su capacidad de aprendizaje está bloqueada, no tienen un buen riego cerebral, su corteza prefrontal. Cuando nos sentimos alegres, cuando le damos a un niño, pues de verdad, un ejemplo y una vida de niños, que es amarlos, es darles afecto, es darles confianza, es que jueguen, es que sientan como niños, es que si se equivocan no pasa nada porque de las equivocaciones aprendemos todos, es empezar a ver la vida de otra manera. Entonces él se siente animado, no lo hiciste bien, perfecto, la nota no tiene nada que ver, es que tú aprendas. Cuando el niño se siente feliz, son niños que aprenden muy rápido, muy fácil. Los niños nunca tienen problemas de aprendizaje porque tengan algo raro en su cerebro, porque no sean juiciosos, no, simplemente porque no se sienten bien. Ahí hay que preguntarle al niño, ¿por qué te sientes mal? ¿Qué está pasando? ¿Qué, cuál es tu relación con tus compañeritos, con tu profesora? Hay que entender, hay que ir al origen. ¿Ves? Entonces esto es muy, muy claro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues crear espacios seguros, crear espacios armónicos, felices, ¿cierto? Comprensivos con el otro. ¿Cuáles son los beneficios de meditar? Aquí puse algunos. Entonces, la meditación, ¿cierto? A nivel cerebral lo que hace es reducir el volumen de la amígdala. Y acá les voy a hablar no de la amígdala que tenemos aquí en la garganta, ¿cierto? Porque entonces algunas personas les han quitado las amígdalas y van a decir, entonces ahora yo no tengo remedio. No, es la amígdala cerebral que tenemos, que es un núcleo importante, es un conjunto de núcleos de neuronas, ¿cierto? De un grupo neuronal, perdón, un grupo de neuronas que tenemos en el cerebro que gestionan lo que es la ira y el miedo. Entonces, cuando se ha podido observar en resonancia magnética, perdón, que me hace falta como agua, en resonancia magnética, eh, cuando meditamos, estas zonas se activan, ¿no? Y se reduce el tamaño de la amígdala, o sea, se relaja. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que meditar
nos ayuda a vivir con menos ira y con menos miedo. Y esto es muy importante. Entonces, por eso uno dice, cuando las personas meditan son como más tranquilas, relajadas, claro, es que está afectando o está ayudando a la amígdala, ¿cierto? A bajar esos impulsos de miedo y de ira. Y esto es pues una información súper valiosa para todos. En segundo lugar, pues nada, se ha visto un aumento en el tamaño de la corteza prefrontal izquierda, que es muy importante porque tiene un gran impacto en el sistema inmune. Entonces, cuando yo estoy tranquilo, cuando yo estoy en armonía, cuando estoy vibrando alto, cuando la meditación nos ayuda a estar de esta manera, en este estado, ayuda al sistema inmune. ¿Ves? Entonces ahí no entra ninguna enfermedad de nada. Las personas que no meditan tanto, sino por unos cuantos minutos, 10 o 5 o 20, uno va subiendo el nivel porque es tal el beneficio que se siente, es tan rico, sentirse bien, ¿no? Que sube de un 12 a un 20% del sistema inmune. Aquí lo vemos. Y eso está comprobado. Y también tenemos mejoras en el sistema digestivo, que es el que controla, y esta información es bien importante, el 80% de las defensas de nuestro cuerpo. Entonces, es muy, muy beneficioso realmente meditar. Y el tubo digestivo, que lo llaman el segundo cerebro, es muy complejo. ¿Y por qué lo llaman el segundo cerebro? Porque tiene más de 500 millones de neuronas. Por eso lo llaman el segundo cerebro. Entonces, esos son los beneficios de meditar. Otra forma de sanar, ámate a ti mismo. O sea, nadie te va a amar a ti como tú mismo te vas a dar cariño, te vas a amar y te vas a respetar, porque nosotros somos el 100% responsables de nuestra experiencia, de cómo lo vivimos. Porque puede haber el mismo ejemplo de experiencia, por ejemplo, Pedro y Pablo, los echan a los dos de su trabajo. El uno dice, bueno, me voy a vacaciones mientras consigo otro trabajo, y el otro se queda enclaustrado en la casa llorando y refunfuñando que por qué lo echaron del trabajo. ¿Quién se va a enfermar? La persona que no acepta, ¿no? Porque todo es un cambio, la vida es un cambio constante. Démonos cuenta ahorita de lo que estamos viviendo, es un cambio. ¿Qué nos íbamos a imaginar hace unos meses que íbamos a estar en la casa encerrados y que iba a haber un virus por ahí tratando de atraparte? Nadie. Entonces, las personas que gestionan mejor sus emociones son las que se adaptan. Hay que adaptarse. Listo, ahorita hay que trabajar desde la casa, pues trabajemos desde la casa, hagamos recetas, no sé, hágase la vida más amena. ¿Sí? Pero si vas a refunfuñar todo el día, hay que ver en la cara, que no puedo salir. O sea, ¿a qué sales si todo está cerrado? Hay un virus andando por la calle, o sea, ¿a qué sales? Es pensar en ti, ¿sí? Entonces, es decir, me quiero, no como hoy, que por ejemplo vi algunos videos de el día sin IVA y están como en el Black Friday de Estados Unidos, todo el mundo corriendo por un televisor y un iPad, no sé, o sea, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Dónde estás tú como prioridad? ¿Mm? Entonces eso. Liberarse del resentimiento y del rencor, lo que les decía, es un veneno, el rencor, el odio es un veneno que te tomas tú mismo. Daña tu cuerpo, daña tu funcionamiento, ¿cierto? Somos creadores de todo lo que llamamos enfermedad. Ya nos dimos cuenta que sí. Que no, ay, no, pobrecita, yo me dio esto. No, nene. ¿Te dio por qué? Porque sentiste esto, porque no te cuidaste. Todos somos responsables de la salud que tenemos. Entonces, no podemos decir que porque mi abuela murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer, yo me voy a morir de cáncer. No, no lo asumo. Entonces, por eso me cuido, me quiero, gestiono, entiendo el por qué dio el cáncer que dio, dónde dio, por qué. O sea, el conocimiento, debemos entender. Al igual que siempre hay tiempo para el dolor, que es lo que les decía, no es apagar la emoción, vivirla, gestionarla y pasarla, pues, uno quiere pasarla rápido, pero eso todo es un proceso y hay que dar mucho de sanar. Siempre hay tiempo para la curación, ¿cierto? Ahora les voy a hablar de algo súper lindo que a mí en lo personal me encanta y que creo realmente, porque sí hay vibración, la tierra tiene vibración, los alimentos, los animales, cada persona tiene vibración, todos tenemos vibración. Y los elementos también, él, por ejemplo, es un ser vivo, tiene vibración. Y este señor, el doctor Emoto, hizo un experimento maravilloso.
Él lo que hizo fue recolectar agua de todas las partes del mundo, encapsularlas en envases o en vasos, etiquetarlas, incluso a una le puso amor, a la otra odio, gracias, no te quiero, bueno, cosas positivas, cosas negativas. A otros vasos de agua les puso melodías, ¿cierto? Y arrojó el siguiente experimento. Quiero que vean. Perdónenme acá que no me está dejando dar. ¿Cómo se llama el video, Sandrita? Yo lo busco en YouTube y lo publico yo por acá, que es que a veces molesta cuando el anfitrión envía el... Vale, el lenguaje del agua o el doctor Emoto ahí aparece. Si quieres lo compartes tú mismo. No sé por qué ahorita me funcionó bien. Sí, no. Magia del agua, ponle. A ver si yo le hago así, a ver si de pronto me... ¿Pudiste? O yo creo que lo tengo por aquí, a ver. Llegó a una ¿Sí lo estás viendo? conclusión definitiva. El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el doctor Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla, pero misteriosa a la vez. Embotelló muestras de agua, sobre las cuales colocó etiquetas con frases sencillas como amor, gracias y... Que no se ve. ¿No se ve? Ya te miramos. No me deja entrar. ¿Sí? No, comparte la pantalla, amiga. Años de investigación, el doctor Masaru Emoto, de origen japonés, ¿Sí llegó a una conclusión definitiva. El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el doctor Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla, No sé. pero misteriosa a la vez. Perdón entonces, porque no sé qué se ve. No sé, tan raro. Sí, sí se ve. No, ¿Sí? no, ¿Sí yo no lo veo. Yo lo estoy viendo, sí. Es muy raro porque algunas personas lo ven. Yo, por ejemplo, no lo veo. Sigo viendo la pantalla de las diapositivas. Yo sí lo veo. Lo veo. Ah, pero pónganme a mí, esperen ya un segundito. Comparte tu pantalla. Ahí estás, estamos viendo tu pantalla, mi...
Gabito, ahí se ve la pantalla de Sandra. La tuya no. Espérate, miramos a ver entonces cómo compartir pantalla. Ahora sí. Ah, otra vez se fue. ¿Ahí se ve? No. Y No entiendo por qué no me deja lanzar y todo. Dale tú otra vez a ver Mi internet está molestando. Sí. Sandrita, debes dejar de compartir para que Gabito pueda compartir. Creo que es mi internet el que está molestando. Deja de compartir pantalla, mi Sandris, a ver. Y ahora sí te estoy viendo. ¿Ahora sí la ves? Ya, yo sí te veo. ¿El resto está viendo? ¿Agua y energía? Sí. Listo. Gracias, Gabo. Esta opción. Ajá. ¿Era ese que vas a poner? Sí. Sí. Sí, sí. Después de más de 10 años de investigación, el doctor Masaru Emoto, de origen japonés, llegó a una conclusión definitiva. El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el doctor Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla pero misteriosa a la vez. Embotelló muestras de agua destilada, sobre las cuales colocó etiquetas con frases sencillas como amor, gracias y sabiduría. En otro momento del proyecto, algunas personas le hablaron al agua mencionando palabras similares. El proceso sigue, tomando una gota de agua de las muestras ya expuestas a los estímulos, colocándolas individualmente en recipientes para después ser congeladas. Una vez congeladas, fueron colocadas bajo un microscopio electrónico, donde el doctor Emoto encontró lo siguiente. Emoto colocó otras muestras ante distintos estímulos musicales, mostrando la reacción del agua ante ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. También colocó fotografías sobre las muestras, observando su increíble reacción. Bueno, yo creo que ahí mi Pau
separó, no se ve muy bien, pero bueno, ahí se alcanzó a ver. Dale, ya. Listo. Alcanzaron a ver algunos, si no. Sí. Sandrita. Sandrita se nos fue. Sandrita, ya voy a buscar el video y les mando el link por el chat para que lo puedan ver y para que lo tengan ahí, ¿vale? Recibieron también de todos modos el libro que recomendó Sandrita. Está ahí un vínculo en PDF para que lo puedan, quienes quieran le puedan dar una revisadita. Sandrita no está. Vamos a escribirle a Sandra, a ver. Un segundito, ya retomamos comunicación con Sandrita para ya la última parte del proceso. Listo, ya de vuelta, Sandrita ya está ingresando. Unos minuticos nada más. Listo, Sandrita, dale, ya está el audio habilitado. Gracias. Dale, perfecto. Gracias. Dale, sigues dueña de tu espacio. Bueno, gracias. Bueno, si lo alcanzaron a ver bien, súper. Si no, búsquenlo en YouTube. Se llama el lenguaje del agua o la magia del agua, el doctor Emoto. La reflexión que les quiero dejar acá es, si nosotros somos el 70% agua, imagínense nuestro diálogo interno. ¿Cuál es? ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? Es bien importante, por eso les digo, es bien importante nuestro diálogo interno. Es lo que nos ayuda a gestionar o sobrellevar todas las dificultades de la vida o nos estanca realmente. Y sumando a todo lo que ya les comenté, pues podemos tener una vida de verdad maravillosa y depende solo de nosotros mismos. ¿Cómo nos afecta todo por lo que decimos y lo que pensamos? Es una reflexión bien interesante. Y nada, conclusiones. Ya por último, recuerden quererse mucho, consentirse, meditar es importante, ya vieron por qué, meditar es bien beneficioso, hacer ejercicio, hagan cualquier tipo de ejercicio que les guste, no tiene que ser ir al gimnasio, puede ser salir a caminar media hora, es súper beneficioso para nuestro organismo, nutrirse bien, traten de darle el mejor alimento a su organismo, dormir bien es importante, y por sobre todo ser felices y hacer felices a otras personas. La compasión ahí. Y Albert Einstein decía, otro que me inspira y me encanta, este señor Albert Einstein, todos somos arquitectos de nuestro propio destino. Muchas gracias.